Y entonces tuvieron una idea genial. Vamos a ver entonces un director más famoso, mejor y además estaba muy bien visto, era Sáenz de Heredia, José Luis Sáenz de Heredia, primo de José Antonio. Y entonces fueron a ver a Sáenz de Heredia. Fueron a ver a Sáenz de Heredia y le dijeron, por favor, necesitamos que usted se ofrezca como director del Instituto de Investigaciones y de la Escuela de Cine, se llama entonces. Y él dijo, hombre, pero es que yo trabajo profesionalmente. Además de trabajar profesionalmente, estaba muy ocupado con un amor muy conocido, usted no lo voy a decir ahorita. ¿Usted dirigió la Filmoteca? ¿Cómo fue que dirigir la Filmoteca? Existía la Filmoteca y el director era Carlos Fernández Cuenca, que fue un periodista, un crítico eminente, y entonces prácticamente no se ocupaba de la Filmoteca, no existía, pero como yo, terminaron a mí nombrándome su director general de profesor, su director general de cine y teatro, cuando Fraga le nombraron ministro de Información y Turismo. Fraga quiso nombrar García Escudero había sido ya antes con, no sé cómo era el ministro entonces, y aprobó surcos de Miguel Conde, y sentó muy mal que la censura la aprobara García Escudero, y entonces le hicieron prácticamente cesó, dimitió, no quiso. Y entonces Fraga le ofreció ser, porque era un gran periodista, le ofreció ser director general de prensa. Pero él dijo, no, de prensa no quiero. Si quieres, pues de cine, bueno. Y entonces me nombró director general de cine y teatro. Y entonces él, que me había conocido en un ciclo de películas como su director de la Escuela de Cine, porque, a todo esto sí, que Sáenz de Heredia le dice que no podía, y entonces los alumnos le dijeron, ¿y por qué no nombra a su director a Florentino Soria, que es muy afín con nosotros y tal? Él no me conocía, ni yo a él, nada más que de nombre, y me nombra. Y él hizo una gran labor, porque, pero pasaba meses porque iba trabajando en películas y prácticamente lo llevaba yo, la escuela de cine. Don Florentino, es verdad que cuando... Y además ya la jefe de guión. Es verdad que cuando dirigía José María García Escudero el departamento de cinematografía, la censura bajó un poco, se rebajó la censura, o no es cierto. Cuando él, ¿qué nos puede contar de la censura de aquella época? Entonces, yo por eso pienso que García Escudero, al conocerme a mí en el Festival de San Sebastián, en un ciclo de prácticas de alumnos de escuelas de todo el mundo, pues las prácticas de los que correspondían de fin de curso de Gourart, de Patino, de Picasso, de Schumann, fueron las mejores.
de valor semejante de un tal Polanski de la escuela de Polonia. Y entonces así Escudero pensó, un nuevo cine español debe salir de esta gente. Y cuando le nombran a él, me pide que yo sea su director. Y empezamos a hacer, a crear, claro, yo tenía lo que, porque fue en su libro de memorias donde dice, así Escudero, que yo tenía sentido práctico, sentido común y sentido del humor. Y yo le dije, había entonces de antes lo que se llamaba películas de interés nacional. Y decíamos, estamos en época franquista. Necesitamos interés nacional, que era de los valores políticos, morales, etc. No nos dejan. Bueno, vamos a mantener el interés nacional, pero a crear otras películas de interés especial por sus valores artísticos. Que tenía una censura más, una manga más ancha, ¿no? Y ya creamos una junta, echamos fuera a todos los censores. La censura no podíamos quitarla, pero quitamos a todos los censores. Os cuento mi experiencia. Primero mandamos unos para el interés especial, y entre ellos yo dije, vamos a meter unos que ahora tenía José Luis Volado, y en la censura no podíamos citar a gente de derechas, no podíamos citarlo, pero metimos a gente incluso del PSOE, que no decía que era del PSOE, y ese le nombramos secretario, que estuvo un tiempo, pero ya no pudo. Y entonces el trabajo que desempeñamos para conseguir, porque, ¿qué pasa? Yo digo que, ¿por qué es curioso? Es curioso que en la historia del cine, a mi juicio y al de mucha gente, el cine mejor de la historia es el cine de Hollywood, cuando había aquella censura especial de Hollywood. ¿Y qué pasaba? Que yo opino que un creador, un gran artista, es mucho más inteligente que un censor. Y entonces, como el arte viene a ser decir las cosas de otra manera, había que decir las cosas de otra manera. ¿Y qué pasó con el cine de Hollywood, ese famoso? Las famosas que dicen que el cine de Lewis era más erótico que ninguno, cerrando una puerta solo. Lewis estaba una pareja, cerraba la puerta y la cámara se detenía en la puerta cerrada. Y el espectador pues pensaba lo que debía pensar, lo que estaba haciendo esa pareja. Tienes imaginación, claro. Bueno, don Florentino, tenemos que escribir un libro entero. Es una puerta, no podemos censurar una puerta. Don Florentino, tenemos que escribir un libro entero sobre usted.